Bien, indíquenme por favor si se ve mi pantalla, si se escucha bien mi voz, si no hay problemas técnicos, para comenzar ya de una vez. ¿Sí? ¿Todo claro, Melanie? Bien. ¿Todo correcto, ¿Todo correcto, Fernando? Bien. Entonces, continuamos. El tema que nos toca abordar el día de hoy es el lógica 4, ¿no? Silogismo categórico, diagramas de Venn y la cantidad de los términos y falacias contra el silogismo categórico. Como hoy tenemos tan solo una clase, lo más probable es que tan solo lleguemos hasta al punto 1, básicamente, ¿no? Que es el punto más extenso, ¿no? Silogismo categórico. Es una inferencia deductiva que consta de 3 proposiciones categóricas. 2 funcionan como premisas y una funciona como conclusión. Ejemplo, algún limeño es abogado, todo limeño es peruano, por lo tanto, algún peruano es abogado. ¿Ok? Tenemos aquí un ejemplo de silogismo categórico, que como su definición afirma, es una inferencia deductiva. ¿Qué significa esto? Que a partir de cierta información podemos deducir otra información. Esta inferencia deductiva consta de 3 proposiciones categóricas. 2 de ellas funcionan como premisas y una es la conclusión. Vamos a analizar la estructura de un silogismo categórico. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es haber identificado la conclusión, ¿no? Una vez que se ha identificado la conclusión, entonces pasamos a determinar los términos del silogismo categórico. Todo silogismo categórico consta de 3 términos. El llamado término mayor se le identifica con la letra P porque se halla en el predicado de la conclusión. El término menor S, identificado, es el sujeto de la conclusión, por eso se le identifica con la letra S. Y el término medio, ¿no? M, ¿no? Nunca se halla en la conclusión, pero sí distribuido en las premisas. Ejemplo. Sigamos con el ejemplo que hemos visto anteriormente, ¿no? Algún limeño es abogado, todo limeño es peruano, por lo tanto, algún peruano es abogado. ¿Cuál es el término mayor? El término mayor es abogado. ¿Por qué? Porque se encuentra en el predicado de la conclusión. Y si es el término mayor, entonces le colocamos la letra P de predicado de la conclusión. ¿Ok? Bien. Luego tenemos el término menor. ¿Cuál es el término menor? Peruano. Identificado con la letra S de sujeto de la conclusión. Entonces también obviamente identificamos a peruano del mismo modo. Y el término medio, como se indicó, nunca se halla en la conclusión, pero sí distribuido en las premisas. En este ejemplo, el término medio es limeño, ¿no? Bien, entonces eso es lo que se tiene que mostrar, ¿no? Al momento de tratar de identificar los términos del silogismo categórico.
Habíamos dicho que los silogismos categóricos están constituidos de dos premisas, pero estas premisas tienen nombre, ¿no? Son dos premisas. La llamada premisa mayor, PM mayúscula, y la llamada premisa menor, PM minúscula. ¿Cómo sé cuál es cuál? La premisa mayor no es necesariamente la que aparece primero, ni la premisa menor la que aparece después. Puede coincidir, como que no. Sabemos que abogado es el término mayor. Y si abogado es el término mayor, entonces toda esta premisa será la premisa mayor. Sabemos que peruano es el término menor. Por lo tanto, toda esta premisa será la premisa menor. Así es como se identifica a las premisas mayor y menor. ¿Por qué es importante identificar la premisa mayor y menor? ¿No? Como se dan cuenta, es la conclusión la que nos permite finalmente su identificación. Porque así podemos entender la figura, el modo y por fin la forma del silogismo. Tienen ustedes aquí un cuadro en donde se puede vislumbrar las figuras del silogismo. La figura 1, figura 2, figura 3 y figura 4. ¿Cómo se identifica la figura? Por la distribución del término medio, ¿no? Hay que tener bien en cuenta la distribución del término medio. Si el término medio se encuentra como sujeto de la premisa mayor y como predicado de la premisa menor, atendiendo siempre a este orden, recuerda que esta última es la conclusión, entonces estaremos hablando de la primera figura del silogismo. Si el término medio se halla en el predicado de ambas premisas, estaremos hablando de la segunda figura del silogismo. Si el término medio se halla como sujeto de ambas premisas, tercera figura del silogismo. Y si el término medio se halla en el predicado de la premisa mayor y en el sujeto de la premisa menor, estaremos hablando de la cuarta figura del silogismo, ¿no? Ahora bien, esto es para identificar la forma. ¿Cómo identificamos el modo? A partir de las letras típicas que representan a cada una de las proposiciones categóricas. Para entender esta parte, veamos este ejemplo. Sigamos con el ejemplo anterior, ¿no? Algún limeño es abogado. Todo limeño es peruano. Por lo tanto, algún peruano es abogado. Sabemos ya que limeño es el término medio. Ya eso lo hemos identificado. Limeño es el término medio. Y limeño se encuentra como sujeto de ambas premisas. Por lo tanto, este silogismo categórico tiene esta estructura en relación a la figura, ¿no? Entonces decimos que ese silogismo tiene por figura TES. Ahora, ¿cuál es el modo de este silogismo? Habiendo entendido que la primera es la premisa mayor, la segunda es la premisa menor y la última la conclusión,
Y habiendo comprendido que las proposiciones categóricas pueden ser reemplazadas por sus letras correspondientes, entonces podemos decir que algún limeño es abogado, es representada con la letra I. Todo limeño es peruano, es representada con la letra A. Algún peruano es abogado, es representado con la letra I. Por lo tanto, el modo de este silogismo es I, A, I. Teniendo siempre presente, recuerda que la primera vocal hace referencia a la premisa mayor, la segunda vocal hace referencia a la premisa menor y la última vocal hace referencia a la conclusión. Ese orden nunca te olvides. ¿Ok? Y finalmente, lo que nos interesa, ¿no? La forma. ¿Cuál es la forma de este silogismo categórico que estamos teniendo como ejemplo? La forma hace referencia a la estructura. La forma está constituido por la figura y por el modo. Que hemos dicho que la figura es la figura 3 y el modo es I, A, I. Por lo tanto, esta es la forma de este silogismo que estamos mostrando como ejemplo. 3 I, A, I. ¿Ok? ¿Por qué la importancia de determinar la forma del silogismo? Bueno, porque debemos identificar si esa es una forma válida. Tenemos aquí un cuadrito con las 15 formas válidas de silogismos categóricos. 15. Solamente son 15 las formas válidas de silogismo categórico. Cualquier otra combinación alfanumérica que no se encuentre en este cuadrito será una forma inválida. Habíamos dicho que el ejemplo anterior mostraba la forma 3 I, A, I. Y esta forma, si nosotros nos percatamos, se encuentra en este cuadrito, ¿no? Por lo tanto, ¿no? 3I, A, I. Por lo tanto, tenemos pues que esta forma es un razonamiento correcto. ¿Qué significa que sea una forma válida? Significa que ese razonamiento es un razonamiento correcto. Significa que si decimos algún limeño es abogado, todo limeño es peruano, por lo tanto algún peruano es abogado, estamos razonando bien. Porque ese razonamiento, esa información está dentro de un esqueleto argumentativo correcto. Tenemos aquí otros ejemplos, ¿no? Que nos van a permitir entender lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Ningún perro es felino. Algunos animales son felinos. Por lo tanto, algunos animales no son perros, ¿no? Díganme, por favor, cuál es la figura cuál es la forma de estos razonamientos silogísticos. Díganme cuál es la forma de este razonamiento silogístico. Ningún perro es felino, algunos animales son felinos, algunos animales no son perros. ¿Cuál es la forma? Recuerda que cuando decimos forma, decimos la letra y el número.
¿Cuál es la forma de ese silogismo? Dos E, I, O. A ver. E, I, O. Dos. Dos E, I, O. Efectivamente, Jeremy. Efectivamente, ¿no? Dos E, I, O. Efectivamente. ¿Cuál es, no, la forma de el otro silogismo? Algunas flores son cosas del campo, todas las cosas del campo son cosas naturales, por lo tanto, algunas cosas naturales son flores. Cuatro I A I. A ver, cuatro I A I. Así es. Y finalmente la última. Todos los peruanos son americanos, todos los limeños son americanos, todos los limeños son peruanos. ¿Y los demás? ¿Por qué no están desarrollando? Solamente me está respondiendo Jeremy. Dos A. Efectivamente. Efectivamente. Muy bien, Jeremy, has dado un buen paso. Has identificado las formas. Te habrás dado cuenta, ¿no? Que ningún perro es felino, ¿no? Es una E. Algunos animales son felinos, es una I. Algunos animales no son perros, es una O, ¿no? Felinos es el término medio que se encuentra en el predicado de ambas, entonces hace referencia a la figura 2 y el modo es E, I, O. Todo esto es la forma y esta forma se encuentra aquí. Es entonces una forma válida, ¿no? Es entonces una forma válida. Luego tenemos algunas flores son cosas del campo, esa es una I. Todas las cosas del campo son cosas naturales, es una A. Algunas cosas naturales son flores, es una I. Cosas del campo es el término medio, es el que se repite en las premisas, ¿no? Tiene una estructura diagonal que hace referencia a la figura 4. 4 I, A, I. Como te das cuenta, esta estructura se encuentra en el cuadrito. Es entonces una forma válida. Pero también te has percatado esta última, ¿no? Todos los peruanos son americanos, A. Todos los limeños son americanos, A. Todos los limeños son peruanos, A.
Americanos es el término medio, se encuentra repetido en las premisas, formando parte del predicado, por lo tanto estamos frente a una figura 2. 2A será entonces la forma. Como te das cuenta, esta forma no se encuentra en el cuadrito. Y si no se encuentra en el cuadro, desde ya sabemos, por simple teoría, que es una forma inválida de razonamiento. ¿Qué significa que sea una forma inválida? Significa que este razonamiento es un razonamiento incorrecto. Decir, todos los peruanos son americanos, todos los limeños son americanos y concluir todos los limeños son peruanos es razonar incorrectamente. El día de mañana, no lo podremos ver hoy, pero el día de mañana vamos a ver por qué es un razonamiento incorrecto. ¿Ok? Bien. Lo podemos ver hoy, ¿no? Creo que sí, lo podemos ver hoy. ¿Por qué es un razonamiento incorrecto? ¿No? De acuerdo a la demostración de la validez del silogismo categórico con los diagramas de Venn. Tendremos que recordar entonces muy brevemente lo que habíamos visto en la clase anterior. Esas estructuras, ¿no? Esos diagramas de Venn, que son círculos que se intersectan a partir de la lectura algebraica, ¿no? De la representación de las proposiciones categóricas, todo es P, ningún es P, algún es P y algún S no es P. Vamos a ver 3 ejemplos para demostrar por qué es un silogismo válido y por qué el último no es válido. Veamos. Algún limeño es abogado. Todo limeño es peruano. Por lo tanto, algún peruano es abogado. Tenemos aquí 3 proposiciones categóricas, 2 de ellas funcionan como premisas y la última funciona como conclusión. Nos damos cuenta que cada proposición categórica, algún limeño es abogado, tiene la forma de algún L es A, en donde L está funcionando como sujeto y A de abogado está funcionando como predicado, ¿no? Y así con todas las demás. Así con todas las demás. Bien. Te das cuenta inmediatamente que decir algún limeño es abogado, es decir, algún S es P. ¿Cómo podríamos decir algún L es A? L de limeño, A de abogado. Bien, algún limeño es abogado tiene esta estructura, algún S es P. Y su fórmula algebraica es esta, SP diferente del vacío. Podemos decir LA diferente del vacío, ¿no? Algún limeño es abogado. LA diferente del vacío. Luego tenemos, todo limeño es peruano. Todo S es P. Fórmula algebraica, SP complemento igual al vacío. Aquí, todo limeño es peruano. Todo LP complemento, perdón, L un momento. Ya. L, P complemento, igual al vacío. Conclusión, algún peruano es abogado. Nuevamente volvemos aquí, ¿no? Algún peruano es abogado. Algún peruano es abogado. EA diferente del vacío. Habíamos nosotros visto en la clase anterior que si en una fórmula algebraica hay 2 variables, entonces habrán 2 círculos intersectados. Pero en esta fórmula algebraica que tenemos aquí, hay 3 variables, LAP, limeño,
abogado peruano. Por lo tanto, tendremos que dibujar 3 círculos. Un círculo que representa a P de peruano, en este caso, al sujeto de la conclusión, A de América, A de abogado, perdón, ¿no? El predicado de la conclusión, y L de limeño, que es el término medio. Tienes que atender a 2 reglas. La primera regla es la siguiente. Siempre debes graficar primero la premisa universal. De estas 2 premisas, ¿cuál es la universal? Esta es la universal. Todo limeño es peruano. Esa debes graficar primero, ¿ok? Todo ese es P. Debes hallar este gráfico que está aquí, ¿no? Entonces, vamos a ver. Todo limeño es peruano. O si gustas, L, P complemento igual al vacío. O si gustas, entre L y P. Lo que no es P es igual al vacío. Lo que no es P. Si todo esto es P, ¿no? Entonces esta media luna de L debe ser sombreada. Listo. Listo. Hemos realizado el diagrama de Venn de la premisa todo limeño es peruano. Ahora pasamos a la otra premisa. Esta. Algún limeño es abogado. LA diferente del vacío. O si gustas, la intersección entre L y A es diferente del vacío. Toda esta área que estoy apuntando es la intersección entre L y A. Aquí dice, es diferente del vacío. Debemos colocar entonces una X, ¿no? No la vamos a colocar aquí porque ya hemos usado esta área. La vamos a colocar aquí, que forma parte también de la intersección. Bien, entonces aquí colocamos esa X. Cumple. Cumple. Listo. Segunda regla que no debes olvidarte nunca. Nunca grafiques la conclusión. Solamente grafica las premisas y ya las hemos graficado. La conclusión nunca la grafiques, ¿no? Si el razonamiento es un razonamiento correcto, entonces de haber graficado las premisas, automáticamente aparecerá el gráfico de la conclusión. Si has graficado las premisas, como ya las hemos graficado, deberá aparecer inmediatamente, automáticamente, el gráfico de la conclusión. Observa si está el gráfico de la conclusión ahí. La conclusión, ¿no? Es esta, pues, ¿no? Esta es la conclusión. Algún peruano es abogado. La intersección entre P y A es diferente del vacío. La intersección entre P y A es diferente del vacío. Y ahí está, pues, ¿no? Ahí está, diferente. Está apareciendo este gráfico. Lo que nos indica que del gráfico de las premisas se deduce el gráfico de la conclusión. Por lo tanto, este razonamiento es un razonamiento válido. Algo que ya sabíamos, por cierto, porque la forma 3i a i ya la habíamos identificado como una forma válida. Pero recuerda que no siempre vamos a tener el cuadrito a nuestro costado para poder verificar si la forma es válida o no.
Por lo tanto, yo te recomiendo que no tanto memorices ese cuadrito, será en vano, sino aprende a demostrar la validez usando los diagramas de Venn, ¿no? Te va a servir más, ¿no? Te va a servir más. Bien, bien. Entonces, esa es la forma de poder demostrar la validez de los razonamientos categóricos. Veamos el segundo. Ningún perro es felino. Ningún perro es felino. Algunos animales son felinos. Por lo tanto, algunos animales no son perros. Veamos. Ningún perro es felino. Ningún S es P. Álgebra booleana, SP igual al vacío. Ningún perro es felino, ¿no? PF igual al vacío. Algunos animales son felinos. Algunos animales son felinos. Algún S es P, SP diferente del vacío. En este caso sería AF diferente del vacío. Por lo tanto, algunos animales no son perros. Algún S no es P. Fórmula algebraica SP complemento diferente del vacío. En este caso sería A P complemento diferente del vacío. Bien, son tres términos, por lo tanto debemos dibujar tres círculos, ¿no? A del sujeto de la conclusión, P del predicado de la conclusión y F el término medio. A de animal, P de perro, F de felino. Bien, recuerda la regla, la primera regla. Siempre se empieza graficando la premisa universal. ¿Cuál de estas dos es la universal? La universal esta es la universal. Por lo tanto, empezamos graficando esta estructura booleana. AF diferente del vacío. O si gustas, la intersección entre A y F es diferente. Perdón, me estoy equivocando. La universal es esta, ¿no? Esta, ningún perro es vacío. La universal, ningún perro es felino, ¿no? Había sufrido un lapsus, disculpen. Ningún perro es felino, es la universal, es una universal negativa, ¿no? Bien, entonces, ahora sí, la intersección entre P y F, la intersección entre P y F es igual al vacío. Entonces, tenemos que sombrear esta área, esta intersección entre P y F. Luego de haber graficado la universal, pasamos a la particular, ¿no? La intersección entre A y F es diferente del vacío. Diferente. Y si es diferente, entonces le colocamos una X en esta área que forma parte de la intersección. Y como ustedes ya saben, se los indiqué hace un momento, si hemos graficado las premisas, la conclusión deberá aparecer simplemente. La pregunta es, ¿aparece la conclusión graficado en los diagramas de Venn? Sí aparece. La conclusión es A, P complemento diferente del vacío, ¿no? Algunos animales no son perros. A, P complemento diferente del vacío. Es decir, entre A
y P. Lo que no es P es diferente del vacío. Todo esto, estas dos áreas, toda esta media luna de A, es lo que no es P. Es aquí diferente del vacío. Y aquí está, pues, ¿no? Y ahí está. Lo que significa que del gráfico de las premisas se ha deducido o ha aparecido el gráfico de la conclusión. Por lo tanto, este silogismo también es un silogismo válido. Algo que ya sabíamos, por cierto, en vista de la forma 3E y O, que ya, perdón, 2E y O, ¿no? 2E y O, que ya nosotros habíamos descubierto. Finalmente, habíamos dicho que este último silogismo que tenemos aquí, todos los peruanos son americanos, todos los limeños son americanos, por lo tanto, todos los limeños son peruanos, habíamos dicho que es un razonamiento inválido, ¿no? Es un razonamiento inválido, debido a que la forma 2AAA no se encuentra en el cuadrito, pero también es necesario demostrar por qué es inválido. Si un razonamiento silogístico válido se la define como tal, porque tras el gráfico de las premisas se deduce el gráfico de la conclusión, se deduce, aparece simplemente el gráfico de la conclusión, en un razonamiento inválido no sucede eso. Esto es lo que va a aparecer aquí. Veamos. Todos los peruanos son americanos. Todos los peruanos son americanos. P a complemento igual al vacío. Todos los limeños son americanos. Todos los limeños son americanos. L a complemento igual al vacío. Y la conclusión es, todos los limeños son peruanos, ¿no? L, P complemento igual al vacío. Bien, ahora vamos a ver el gráfico en los diagramas de Venn de este razonamiento silogístico. L de limeño, P de peruanos, A de americanos como término medio. Bien, habíamos dicho que se grafica la premisa universal primero, pero como ambas son premisas universales, las dos son premisas universales, entonces puede comenzar por cualquiera. Comencemos por esta. Entre P y A. Entre P y A. Lo que no es A es igual al vacío. Lo que no es A, es decir, esta media luna de P. Aquí es igual al vacío. No hay ningún elemento. Entonces lo sombreamos. Listo. Graficamos ahora la segunda premisa. LA complemento igual al vacío, o si gustas, entre L y A. Lo que no es A es igual al vacío. Lo que no es A es esta media luna de L, todo esto. Entonces lo graficamos. Todo esto, ¿no? Todo esto es lo que no es A. Igual al vacío. Todo esto. Listo. Hemos graficado las dos premisas. Y recuerda la tercera regla, ¿no? No se olviden. La tercera regla que nos dice, si hemos graficado las premisas, deberá aparecer simplemente ya el gráfico de la conclusión para que el razonamiento sea válido. La gran pregunta es, ¿ese gráfico aparece?
¿Cuál tendría que ser el gráfico de la conclusión? LP complemento igual vacío, ¿no? Todos los limeños son peruanos. LP complemento igual vacío. Entre L y P, entre L y P. Lo que no es P es igual al vacío. Lo que no es P, es decir, toda esta media luna tendría que estar sombreada. Debería ya aparecer sombreada, pero como te das cuenta, no aparece sombreada. Lo que significa que del gráfico de las premisas no se está deduciendo el gráfico de la conclusión. No se deduce el gráfico de la conclusión. No aparece. Eso significa que ese razonamiento es incorrecto. Esa forma es una forma inválida. Es un razonamiento inválido. Bien, bien. Entonces, ¿no? Creo que ha quedado claro por qué decimos que es un razonamiento inválido. Este último, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Profesor, Dime. en el segundo gráfico que usted hizo, el resultado salió en una X en toda la sección de S, o sea, de, de la intersección eran tres círculos, ¿cierto? Sí. El tercero era una X y compartía con el otro, el segundo. ¿Ya? Pero era solamente una pequeña sección y el resultado no sería toda la sección. No, En no. Sí, entendiendo. Te refieres a eso, ¿no? Yo he tenido que borrarlo para poder ver el chat, pero lo vuelvo a hacer, no hay problema. No, era PF igual al vacío, AF diferente del vacío, y aquí es AP complemento diferente del vacío, ¿no? Y luego habíamos hecho esto, ¿no? APF, ¿no? Aquí, ¿está bien? Sí. Y luego era acá, ¿no? Listo. ¿Cuál era tu pregunta? Hazme acordar. que es X es para todo, no debe ser Todo esto. para todo A, porque según el resultado debería salir una X en la solo A. Ah, claro, pues. Y es que solo A es esto, mira. Aquí te lo pongo ya para que se note con claridad. Negrito. Dice, algunos animales no son perros, lo que significa que estás trabajando con animales y con perros, nada más, ¿verdad? Con animales y con perros. Estás trabajando tan solo con A y P. Estás trabajando tan solo con A y con P, nada más. Te olvidas de que existe F, ¿ok? Entonces, mentalmente tú sácalo. A, P. ¿Dónde se encuentra la X? Se encuentra aquí. ¿Qué está apareciendo? Esto está apareciendo. Ah, igual esa X parte con todas las opciones. Claro, esa X se encuentra en A. Es verdad que también se encuentra en F, pero cuando dices algunos animales no son perros, no estás trabajando con F, no estás trabajando con felino, estás trabajando tan solo con animales y perros. Por ende, tan solo tienes que ver los círculos que representan a animales y perros. Ah, profesor. Así es, así es, así es. Listo, listo. Bien, entonces, creo que aquí nos quedamos, ¿no? Porque sigue un tema más que es el de cantidad de términos y falacias contra el silogismo categórico, pero eso implica pues varios minutos que no será posible debido a que nos quedan un minuto tan solo, si mal
si mal no está mi reloj. Y bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no se haya comprendido? ¿Todo claro? ¿Todo claro, Alcides? Bien, bien. Entonces, aquí nos quedamos. Entonces, vayan desarrollando los ejercicios de su separata, ¿no? Y mañana, que nos volvemos a encontrar, terminamos con el tema que nos aborda y vemos algunos problemas de la propia separata. Nos vemos entonces. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense, cuídense. Chao, Melanie. Nos vemos, nos vemos. Dejo de grabar.